¿Quieren hacerse un poquito más para atrás al solecito? Que veo que tienen así, están todos enfriados, van a tener comida fría. Entonces, si gustan hacerse para atrás al solecito o después regresar, sin ningún problema para que no estén pues sufriendo el frío. Y bueno, pues, ¿qué les parece si oramos por este mensaje? Alabado el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana porque tú, Señor, tienes a bien alimentarnos con tu palabra y vamos a platicar, Señor, a hablar acerca de este alimento. Vamos a hablar de la palabra. Señor, te pido y te ruego que tú utilices mis labios y que utilices mi mente para poder entregar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo nos diga y nos hable lo que tiene que hablarnos, Señor, y nos guíe a toda verdad. Nos guíe también a una transformación de nuestro carácter y que lo que aprendemos lo pongamos en práctica. En el nombre que está sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué les parece si leen el Salmo 119, versículo 105? Salmo 119, 105. Amén. Me digan amén y se ponen de pie cuando lo tengan. Salmo 119, 105. Amén. Gloria a Dios. Espero a que tengan todos para poder leerlo juntos. Salmos 119, 105. El Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia. Y está organizado en varios puntos y va desde en el alefato hebreo. Se divide así de la alef hasta la última letra, la nun, que es del alefato hebreo. Y lo hacen así, de hecho en hebreo está escrito los primeros 10 versículos, inicia con la alef, luego con la bet, luego así en orden, porque es una forma para los hebreos de memorizar. Entonces es el capítulo más largo que existe en la Biblia y el que habla acerca de la Biblia misma. Todo el capítulo 119 de Salmos habla acerca de la palabra de Dios, de sus beneficios, de cómo, pues la sobrenaturalidad de la Biblia, de que es Dios el que la guía. Y está ahí, la escribió el rey David, como les comento, está en orden alefático, no alfabético, porque alfabeto es de alfa, beta, gamma, de griego, alefático porque es del alef, el alefato hebreo. Pero bueno, ya tienen ustedes Salmo 119, 105. Vamos a leerlo juntos, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leerlo una vez más. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es más, vamos a memorizarlo por si alguien no se lo sabe. Terminamos de decirlo y decimos el versículo, Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, ahora soy yo el que no me la sabe. Otra vez, perdón. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Y así lo memorizamos. Vamos a hablar hoy de la palabra de Dios. Puede tomar su lugar. Y quiero platicarles una historia que para mí es hasta de película. ¿Han visto ustedes al muchachito Jonathan que anda ahí con sus cabritas? Sí. Bueno, imagínense un muchachito así como él, en una ciudad de allá de Judea, una ciudad que se llama Qumran. Si ustedes conocen esa historia, ya saben para dónde voy. Si no, se las platico porque para mí es de película. Un pastorcito así andaba con sus ovejitas allí en la ciudad de Qumran. Y de pronto se le perdió una oveja. Y se le fue escapando. Y Qumran es una ciudad que tiene como montes, muy parecido a esta región. Sí, semidesértico. Hay pasto, pero también hace mucho calor y hay cuevas entre los montecitos. Y entonces una oveja se le escapó. Y se fue a meter por allá en una cueva. Y el niño, pues, tomó una piedra y tratando de espantar a su oveja para que se regresara, lanzó la piedra. Y
Y la piedra entró en una cueva y él nada más escuchó cómo se quebró algo, como si se hubiera caído un jarrón. Y pues imagínense, no hay en medio en la cueva y dice, pues ¿qué fue? Y ahí va el niño y se mete a la cueva y saca un jarrón destrozado y adentro del jarrón un montón de papelitos de piel que se les desmoronaban en las manos y algunos rollos que él sacó y dijo, ¿pues esto qué es? Y le habló a su papá, oye papá, ¿qué es esto? Un rollo así de piel, ¿no? Y su papá, a ver, ¿qué es esto? Y lo empieza a desenrollar y empieza a ver, a notar ahí entre pues la suciedad, la tierra, que había letras hebreas antiguas. Y él dice, oye, esto no es cualquier cosa, vamos a ver. Y se mete a la cueva y encuentran muchas vasijas más enterradas, empiezan a rascar y encontraron, y cada vasija tenía rollos enteros. Y dicen, esto no es cualquier cosa. Y ese pastor empieza a decirlo a la gente, miren lo que me encontré, miren lo que me encontré. Y llega a oídos de judíos, pues estudiosos, y van y encuentran que eran rollos escritos de la Biblia y de muchos textos que databan del siglo I, de los años 100, 120 después de Cristo. Lo quiere decir que eran los rollos más antiguos que se han descubierto hasta la fecha. Cuando digo más antiguos es porque son los más cercanos a la fecha original en cuando se escribieron. Y por la zona en la que estaban lo escribieron un grupo de judíos de aquel entonces que se llamaban esenios. ¿Cómo se llamaban? Esenios. Los esenios escribieron esto. ¿Quiénes eran los esenios? Eran un grupo de judíos que les gustaba apartarse de la sociedad. Eran escribas, eran sacerdote. Un escriba, ¿qué era? El que estaba encargado de escribir. Pero no escribían con pluma ni tinta, escribían en piel. Y escribían, sí había tintas especiales, pero para marcar las pieles animales donde se hacían. Y una vez que se terminaba de copiar, se enrollaba y se metían en vasijas. Y eso era lo que estaba descubriendo aquel pastorcito de Qumran. Bueno, se encontraron tantos rollos de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, más otros escritos no bíblicos, que encontraron mucho más de lo que existe que han encontrado de Platón o de Aristóteles o los filósofos griegos. Hay más de 2000 rollos, tal cual, copiados, originales, de la Biblia que se encontraron ahí. Y es crucial también porque fue en el año 1947. ¿Alguien sabe de historia más o menos? ¿Qué acababa de pasar por esos años? Terminaba 2 años Segunda antes. Guerra Mundial. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a quiénes había afectado más? A los judíos. A los judíos. Y justo después de esto llega este evento. Y les digo, es de película, ¿por qué? Porque no quedó ahí. De pronto la gente empezó a tener intereses y empezó a querer venderlos por cantidades exorbitantes. Después llegó el Vaticano y quiso ahí meter su cuchara y la metió. Y se apoderó de muchos. Y se apoderó de muchos rollos. Y después algunos rabinos judíos se robaron eso del Vaticano. Les digo que es de película. Los persiguieron por todo, bueno, por no hacer todo el cuento largo, terminaron en Londres, en Inglaterra, estos judíos con los rollos que le robaron al Vaticano, tratando de regresarlos a Jerusalén, y los andaban persiguiendo en el metro londinense, les dispararon. Digo, realmente deberían hacer una película de eso, de detectives y de cosas así. Lograron llevarlos, y actualmente están en la Universidad de Jerusalén, los rollos. Después de haber sido estudiados y analizados, se perdieron muchos porque es piel que data de hace 2000 años. Entonces imagínense, no se puede cargar así, no se puede ni tocar así porque se deshace. Entonces para sostenerlos lo tienen que meter en las vasijas, pero tienen un cuidado muy especial. Actualmente se encuentran dentro de vitrinas que tienen calefacción
una temperatura específica para que la tinta no se derrame, no se desgasten más. Entonces, es algo increíble, de verdad que es de película. Esta historia nada más nos confirma que Dios cuida de su palabra. Amén. Para aquellos, hay mucha gente todavía atea que dice, no, es que, ¿por qué voy a creer en la Biblia? Pero le creen a Platón y le creen a Sócrates, que mucho de lo que se ha escrito de Platón y Sócrates es especulación de los pocos escritos que existen de ellos, originales. Pero hay más de 2000 de la Biblia. Creen más en Platón que en lo que sí hay. Y dicen, pero dame prueba tangible. Pues ahí está el Museo de Jerusalén. Algunos están en el Vaticano y otros están en la National Gallery de Inglaterra. Ahí están. ¿Qué más prueba? Y dicen, no, pero es que eso no es prueba. Bueno, esa palabra fue preservada, conservada. ¿Realmente creen que fue por los hombres? ¿Que fue casualidad que ese niño lanzó la piedra ahí? Habían estado ahí por milenios y nadie las había descubierto. Y justo en ese momento, donde toda la cuestión política del mundo hacía que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén y al Estado de Israel, en ese momento se descubren. ¿Casualidad? Yo no lo creo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue casualidad? Por supuesto que no. Dios sabe en qué momento demuestra las cosas. La Biblia es una compilación de libros. Hay 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Es necesario que sepamos estas cosas porque somos creyentes, usamos la Biblia, tenemos que conocer nuestra arma. ¿Se acuerdan que hace 8 días el jueves pasado hablábamos de que nuestra espada hay que conocer nuestra espada? Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la revelación que dio Dios a través del pueblo de Israel. ¿A través de quién los escribió? Bueno, Dios usó hombres a quienes les inspiró para preservar esta palabra. Desde Moisés, los salmos que fueron escritos la mayoría por David, por un músico que se llamaba Asaf, y por Salomón, y está Moisés ahí incluido entre los salmos. Los profetas que le dijeron al pueblo de Israel cuándo iba a venir el Mesías, y luego pues no le creyeron mucho, ¿verdad? Pero hablaban de Jesús. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos ellos hablaban de Jesús. Algunos que no son tan conocidos como Sofonías, Habacuc y Malaquías. Algunos que no son tan entendidos como Jonás, ¿sí? Pero ahí están. Hay libros históricos como Josué, ¿sí? Que nos dice cómo el pueblo salió después de salir de Egipto, entró a la tierra prometida y lo tomó. Y luego están los 27 del Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de lo que dijo el Antiguo. Todo el Nuevo Testamento es cumplimiento de lo que dijo los profetas, porque está Jesús. Y entonces tenemos a los apóstoles y algunos creyentes y discípulos que escribieron los evangelios. ¿Quiénes escribieron los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de ellos 4, ¿quiénes eran apóstoles? Mateo era apóstol. A ver, nada más díganme sí o no. Sí. Mateo. Sí. Marcos. No. No, él no era apóstol. Lucas. No. No era apóstol. Juan. Sí. Sí. De ellos 4, ¿quién era científico? A ver si sabían eso. Lucas era científico porque él era médico. Y andaba con Pablo, pero era científico. Y cuando ustedes leen los 4 evangelios, entienden a la persona que está escribiendo, porque leen Mateo, y cuando leen a Mateo, leen a un judío. Total. Estas son las generaciones, porque él le quiere demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Estas son las generaciones desde David hasta Jesús.
para demostrar que él provenía de David y que él era el Mesías. Y Mateo siempre van a leer que dice, como dijo el profeta, como está escrito en el profeta tal. Era un judío. Pero luego leen a Marcos y leen a alguien que estaba nada más diciendo cosas prácticas. Ustedes leen a Mateo y dice, y entonces vino el Señor Jesucristo detrás y se presentó y dijo, vosotros seréis, así habla Mateo. Leen a Marcos y Marcos dice, entonces Jesús vino y les dijo, punto. Mateo es más rebuscado, Marcos es más directo. Sí. Mateo dice, entonces como dijo el profeta, así os ha dicho el Señor. Así escribe Mateo. Marcos escribe, entonces vino Jesús y cumplió lo que el profeta dijo. Punto. Marcos es directo. Marcos, de hecho, escribió lo que Pedro le dijo. El Evangelio de Marcos es palabra de Pedro diciéndosela a Marcos y Marcos escribiendo. Después escriba. Y luego Lucas, lean a Lucas, y Lucas dice, utiliza hasta términos científicos. El hombre cuando habla de la enfermedad de alguien que no retenía agua, dice, la persona que tenía quién sabe qué, no me acuerdo de esa palabra, pero él utiliza el término científico para la enfermedad. Léanlo, él es muy propio, muy académico cuando lee. Incluso Lucas, empiezan a leer y dice, este evangelio se escribió para dárselo a Teófilo, para decirle cómo fueron los hechos realmente desde principio a fin. Lucas no solamente es el evangelio, su obra completa es Lucas y el libro de los hechos. En realidad eran uno solo, porque él quería decir parte por parte desde Jesús hasta después de la resurrección y lo que pasó después. Lo escribió Lucas. Y luego tenemos al apóstol Pablo, que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, la mayor parte de las cartas. Quien dice cómo debe manejarse la iglesia es Pablo. Y le escribe a los Corintios. ¿Se han escuchado con eso? Primera de Corintios. ¿Por qué Primera de Corintios? Porque es la primera carta que le escribió Pablo a los que vivían en la ciudad de Corinto, los corintios, ¿no? Si fuéramos nosotros, la primera a los de Real Castilla, a los atotonilicenses, a los tulenses, primera de tulenses, así diría. Bueno, por eso escribe así, a los efesios, a los gálatas, ¿sí? a tesalonicenses, los de Tesalónica, porque escribía las cartas a las diferentes iglesias diciendo cómo debería de comportarse ahora la iglesia. Y ahora la iglesia era combinación de judíos, griegos y todo el mundo que creía en Jesús. Así que tenían que tener un orden, un reglamento a seguir. Eso lo pone Pablo en todas las cartas. Y luego Juan y Pedro, que escriben también sus cartas. Y Juan, el único documento profético del Nuevo Testamento, completo, porque hay profecía en Mateo, hay profecía en Tesalonicenses, pero completo, Apocalipsis, que le da a Jesús la revelación completa. A mí me causa mucha curiosidad porque cuando platican con Jesús los apóstoles y Pedro y Jesús, y cuando Pedro le dice a Jesús, bueno Señor, tú ya me dijiste que a mí me va a ir mal, pero ¿a este qué? A Juan. Y Jesús le dice, si yo quiero que él vea el fin del mundo, ¿a ti qué? Pero realmente quiso que él viera el fin del mundo porque a Juan le reveló todo. O sea, realmente Jesús le dijo la verdad a Pedro, yo quiero que él vea el fin del mundo. Y lo vio, y lo escribió. Y ahí está, Apocalipsis. Pero todas esas historias que quedan, que estuvieron ahí marcadas, los hombres a los que inspiró Jesús, a los que inspiró Dios a través de su Espíritu para escribir todo esto, completaron, y ya no hay más revelación que pueda escribirse aparte de esto. Pero no significa que esta palabra no nos hable a nosotros de nuevas maneras. Si Dios fue revelándose poco a poco al pueblo de Israel, llamando primero a Abraham.
A Abraham le da la promesa de que va a ser padre de muchos. Sale el pueblo de Israel a través de los patriarcas. ¿Sí? De los hijos de Abraham viene Israel, se llamaba Jacob, cambian el nombre a Israel, sus 12 hijos, los 12 patriarcas. De ahí viene todo el Antiguo Testamento, los reyes y demás. Y Dios se fue revelando poco a poco. Y después viene Jesús, el nuevo pacto. Y en Jesús se cumple todo. Pero sigue revelando cosas. En la época de los apóstoles y de la iglesia, ¿qué leían ellos? Imagínense, estamos en la época de Pablo y de ellos. Ellos no decían, abran la carta a los tesalonicenses, porque todavía no se escribía. Ellos abrían el Antiguo Testamento, la versión antigua que tenía de la Biblia. Conforme fue pasando el tiempo, se fue escribiendo. Es por ello que cuando llega este pastor y encuentra los rollos que datan del siglo I, porque ahí se habían terminado de escribir, pasaron 100 años después de Jesús para que terminaran de escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Y esos son los que encontraron ahí en Qumran. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la palabra de Dios es sobrenatural y es suficiente para nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién la tiene y que lo pueda leer fuerte y claro? 1 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Por cierto, esto es algo que usualmente decimos, pero está mal dicho. A todo le decimos primera y segunda. Por ejemplo, decimos primera de Reyes, pero esa no es primera, ese es primero, porque es libro. Es el primer libro de Reyes, es el primero de Reyes. Segunda de Timoteo sí es segunda porque es una carta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tienes, hermano Raimundo? Fuerte y claro. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué más queremos? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada. ¿Y qué es inspirada? No habla de una inspiración así de, veo los arbolitos y el paisaje me inspira. No. Inspirada quiere decir respirada. Es decir, que Dios da el soplo para el entendimiento de aquellos que escribieron. Es la misma palabra que cuando dice que Dios insufló el aliento de vida en Adán. ¿Se acuerdan de eso? Dios insufló el aliento de vida, es decir, sopló en su creación para que Adán cobrara vida. Esa misma palabra es la que usa, dice, toda la palabra es soplada, vamos a decir, por Dios, ahora sí que se la sopló a los que escribieron. Y si el aliento de Dios da vida, pues ¿qué hizo aquí? Dio vida. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Juan 1:1? Juan 1:1 es precioso porque nos dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dice, y ese verbo lo vimos, que caminó entre nosotros, tomó la forma de hombre, y vimos su gloria como del unigénito, y habla de Jesús. Jesús es la palabra, y dice, y todo lo que es hecho fue hecho a través de Jesús, y sin Jesús nada sería hecho. Jesús es la palabra hecha hombre. ¿Dónde creen que la tenemos? Pues se dan cuenta de lo sobrenatural que es esto, de lo precioso y hermoso. O sea, tenemos aquí un libro impreso, ya en español y todo, pero que estamos conociendo que fue soplado por el aliento de Dios, a quienes Él quiso inspirar y usar para redactarlo, desde hace más de 4,000 años, Moisés y todos ellos, hasta hace más de 2,000 años, Pablo,
Se escribió en un periodo como de 3000 años en total, en diferentes lugares, con diferente contexto cultural y social, y hablan de lo mismo: Jesús. ¿Qué otro libro tiene esas características? Ninguno. Y para los que no son creyentes, podrán hablar mucho de él, detractarlo y criticarlo, pero es que no pueden negar los hechos. Ningún libro tardó en escribirse más de 4000 años. Ninguno. Que tenga coherencia, que hable del mismo tema. Solo esto. Por algo le dicen es el bestseller, el mayor bestseller. ¿Por qué? Es el libro más vendido de la historia de la humanidad. La Biblia. Así que algo tiene que tener, ¿no? Es especial. Y nos dice 2 de Timoteo 3:16, toda esta palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué 4 cosas? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Qué es enseñar? Bueno, sabemos qué es enseñar. Nos transmite conocimiento. ¿Qué es redarguir? ¿Alguien sabe qué es redarguir? Como regañar. Por ahí va. Por ahí va, sí. Quiere decir confrontar. Es decir, te confronta. Esta es la verdad. Lo que tenemos aquí es la verdad absoluta de las cosas, de la vida, de todo. Entonces, cuando tú lees la verdad y te comparas, imagínense, leemos cómo es Jesús, comparamos nuestra vida con Jesús, como que ya quedamos muy lejos. Eso es redarguir, porque va directo al corazón y te confronta lo que tiene que confrontarte en el momento que tiene que hacerlo. Eso es redarguir. Y luego dice corregir, no te deja ahí, te dice, bueno, esto has estado haciendo mal, así lo corriges, así te regresas al camino correcto. E instruir, ¿cuál sería la diferencia entre corregir e instruir? A ver, hermano pastor, ¿podría voltear un banquito, por favor? Voltealo, tíralo. Ahí está. Vamos a ver. La palabra nos dice, el banco no debe estar así, el banco debe estar sobre sus 4 patas. Eso es enseñar. Redarguir, tú lo tiraste, Raimundo. Bueno, no fuiste tú, fue el pastor. ¿Por qué lo tiraste? Ya lo descompusiste. Y entonces dice el pastor, fui yo. Eso es redarguir. Corregir, se tiene que voltear. Pero, espérenme. Todavía no. Eso es corregir. Instruir. A ver, levántese, tome el banquito con sus 2 manos, gírelo y póngalo sobre sus 4 patitas. Eso es instruir. Gracias, hermano, perdón, que lo usé aquí de ejemplo. ¿Se entendió? Perfecto. Nos enseña lo que es. Nos redarguye, nos confronta. Nos corrige, nos dice cómo debería ser. Instruir es dar las instrucciones, cómo corregir, el paso a paso, el tutorial, digamos. No hay que ir a YouTube, hay que estar en la Biblia, aquí encontramos los tutoriales. Eso es lo que hace la Biblia. Y dice, nos instruye en justicia, es decir, cómo hacer las cosas de tal manera que le agraden a Dios. Porque hay muchas formas de corregirlo, pero no todas son agradables a Dios. Eso es algo importante de decir. Se puede corregir las cosas, pero no todo es agradable a Dios. Por ejemplo, una persona está llena de deudas, ¿ok? Eso no, entonces aprende que pues eso es incorrecto y tiene que corregirlo. ¿Y cómo es corregirlo? Pues pagando sus deudas. ¿Y cómo va a pagar deudas? Pues consiguiendo los recursos para pagar las deudas. Y entonces dice, bueno, pues voy a robar. Y roba, y con lo que roba paga deudas. Ajá. ¿Corrigió la deuda?
La deuda sí, ya pagó, Sí, pero ¿lo hizo de bien? mala manera. No. Por eso nos dice aquí, instruir en justicia. Hay muchas formas de corregir las cosas, pero Dios nos enseña a hacerlo de la forma a la que Él le agrada. Sí, porque corrigió la deuda, pero robó, salió peor. Pues sí, ahora no le debe, sino ya se convirtió en criminal. Sí, se entiende. Perfecto. Por eso nos dice la palabra, es suficiente, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Ahora les voy a poner un ejemplo que está en tendencia ahorita y ya sé que mi esposa me regaña cuando uso estos ejemplos, pero no sé si han estado viendo últimamente, pasó algo en un concierto. No sé si lo vieron, si alguien lo vio. Un concierto de una banda de rock. Y ellos en los conciertos tienen pues la costumbre de que las cámaras en los estadios apuntan a la gente. Y tienen una tradición que le llaman la Kiss Cam. Es decir, que la cámara voltea a ver donde hay una pareja para que esa pareja se bese. Y todo el mundo le aplaude, bravo. Bueno, pues este concierto apuntó la cámara hacia una pareja y lo primero que hicieron, estaban así abrazados, se soltaron y se voltearon y se taparon la cara. ¿Por qué creen? Equivocado. Eran pareja. Porque no eran, sí eran, pero no eran. Sí eran, pero eran de otro. Salió todo el relajo en las redes sociales, se descubrió quiénes eran, era el director ejecutivo de una compañía y la de recursos humanos. Y se fueron al concierto. Lo balconearon. Lo balconearon. Y de ahí empezaron a hacer un montón de memes, le llaman, ¿no? Pues burlándose de esta situación. Y uno lo ve y dice, ay, pues ya pasó, ¿no? Algo que se puede uno reír. Pero vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente para todo. ¿Cómo lo analizaríamos esa situación? Desde la palabra de Dios. Ese es el punto. Y al punto al que quiero llegar es, vamos a analizarlo eso, algo trivial vamos a decirle, pero luego vamos a ir a nosotros, ¿ok? Cómo cada cosa de nuestra vida puede ser analizada por la palabra de Dios. Así es. Vamos a ver esa situación. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Qué diríamos al respecto de eso? ¿Qué nos enseña la Biblia? Pues nos enseña que el matrimonio es fidelidad. Nos enseña que el matrimonio debería ser íntegro. ¿Qué nos enseña? Que una situación como esa se le da un nombre y le dice adulterio. Y sabemos que es adulterio porque ese hombre sí está casado y salió a la luz. Y ella también debería de A lo mejor. Y ella también. Pues nos dice, pásenle la pelotita a los niños allá, por favor. Ahorita. Entonces, ¿sí hay que nos enseña la Biblia al respecto? Sí, por supuesto. Que hay un matrimonio que están corrompiendo sus matrimonios. Y eso se llama adulterio. Hay algo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo nos redarguye eso? Nos reímos. Ok, pero si vamos a ver lo que habla la Biblia del adulterio, empezamos a ver más cosas, ¿ok? Decimos, pero ese señor, se fue hasta el concierto con su esposa, con su esposa, no con la otra. Entonces por eso es adulterio, ¿no? Que la tenía abrazada y todo. Pero ¿qué nos dice a la hora de redarguirnos? ¿Y nosotros? No tenemos otra mujer u otro hombre con el que nos lleven a conciertos, ¿verdad? No. Pues como no nos lleva a otra persona a conciertos, no estamos adulterando, pues no. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y Jesús específicamente en su Sermón del Monte nos dice, han oído que no deben adulterar, pero yo les digo que si desean solamente con su mente a otra mujer o a otro hombre, ya adulteraron en su corazón. Son palabras de Jesús. Y ahí está
cómo nos redarguye la Biblia. Sí, vemos la situación esta del meme y todo, nos reímos, pero ahora confrontémoslo. Jesús nos dice, si deseaste a otra mujer, ya adulteraste. Y ahí es donde, o si deseaste a otro hombre, ¿no? Ya adulteraste. Porque esa no es tu esposa, esa no es tu esposo. Y en tu corazón estás deseando a alguien más. Y cuando uno ve lo que dice el mundo y dicen, ay, estaba escuchando hace tiempo ya unos compañeros del trabajo que hablaban del tema y decían, no, es que, decía una muchacha, decía, es que mi novio me dice, vamos a fingir que tú eres una actriz. ¿Y por qué? No, pues porque este hombre tiene la fantasía de estar con esa actriz. Entonces, ¿qué le dijo el novio a ella? Para no engañarte, finge que tú eres esa actriz. Y ya. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es fidelidad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso es adulterio. No, porque está adulterando. Igual, nada más que lo quiere hacer justificable, lo que les decía al principio, ¿sí? Hay muchas formas de corregir las cosas, pero no son justas. Este novio quería hacer algo correcto, ¿no? Ah, pues para no engañarte, mi vida, pobrecita de ti. Me gusta otra mujer, pero como no te quiero engañar con otra mujer, finge que eres ella. Y yo sigo estando contigo, pero en mi mente yo pienso que es otra. No es correcto, ¿verdad? Usaron mucho la imaginación. ¿Cómo, perdón? Mucha imaginación. Es mucha imaginación. Pero es adulterio, sigue siendo adulterio. Pero ahora esa mujer dijo, esperen, porque la mujer dijo, y yo le dije que sí. Y le dije, pues si yo voy a fingir ser, no sé, cualquier actriz, pues tú finges ser cualquier actor. El que a mí me gusta. Entonces vamos a jugar a que yo soy la actriz y tú eres el actor. Entonces ya hay una complicidad de pecado. Total. Un roto y un descosido. Tanto de uno como del otro. De los dos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque la mujer en este caso, a lo mejor también estaba adulterando en su mente y encontró una salida fácil para ese adulterio y dijo, tú me lo propusiste, pues yo también voy a ir por allá. Y ya. Y dijo, y pues así estamos bien tranquilos los dos porque no nos estamos engañando. No, tiene razón, no se engaña, se lo dijo directo. No te quiero a ti, quiero al otro. No me gustas tú, me gusta el otro. Pues no le engañó, ¿verdad? No le ocultó nada, le dijo, quiero que seas otra. Pero eso no es correcto. Ahora, nuevamente, si nosotros, sí nos reímos, vemos y decimos, ay no, pues esos están bien mal. Pero ¿y nosotros alguna vez lo hemos hecho? Desear a otra persona que no es nuestra pareja. Si eso pasó, es adulterio. Tal cual, no hay otra palabra. Jesús lo dijo tal cual. Deseaste a otra persona, estás adulterando en tu corazón. Y lo que Dios busca es el corazón. Sí, porque de ahí vienen los demás hechos. Pero un ser humano puede fingir el actuar. Pero no, Dios ve el corazón y la intención. Eso no lo puede fingir. Entonces ya nos enseñó la Biblia con un meme de una situación X. Ya nos enseñó que ahí hay adulterio, lo que piensa Dios del adulterio y nos confronta. Porque si los juzgamos, nos reímos de ellos, pero ¿y nosotros qué? Y luego corrige. ¿Cómo? Pregunto, si alguna vez hemos caído en eso, ¿hay corrección? Por supuesto que sí. Sí hay corrección. Lo primero, porque el que confesare sus pecados delante de Dios, Dios es bueno y justo para perdonarnos. Pero ¿sería suficiente con confesárselos a Dios y ya? Pues habría que pedir el perdón de a quien ha sido afectado, ¿no? Si afectamos a nuestra pareja y nuestra pareja sí se dolió,
pues habría que pedirle también perdón a esa persona. Si estuvo en nuestro corazón, si estuvo en nuestro corazón y pues adulteramos en el corazón, pues le pedimos perdón a Dios y no vas a ir y decir, ¿qué crees, amor? Ya te engañé. En esa situación, pues no, es con Dios. Pero si sí hubo, como en el caso del meme, pues sí hay que pedir. Pero no basta con decir, perdóname mi vida. Mi esposa, perdona amor, siempre te dice. Mi esposa siempre dice, como marido recién perdonado. Porque están como dice, sedita, ¿cómo es mi amor? Tan dulce. Tan dulce como marido recién perdonado. Porque el comportamiento cambia, ¿verdad? Así. No nada más es decir, perdóname. Es cambiar todos los comportamientos y hechos. Es cambiar acciones. Y es demostrar. Y no basta un día, 2 días. Porque si en una relación de matrimonio se destruyó algo, es bien rápido destruir. Pero construir, reconstruir, va a tardar mucho. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Hay que corregir. Con arrepentimiento puro, con acciones nuevas. Pidiendo perdón y demostrando que sí hay arrepentimiento genuino. Dice, e instruir en justicia. ¿Cómo? En ese caso, bueno, sí, Señor, me pasó esto, quiero corregirlo, ya pedí perdón, ya sucedió, ya estoy para el camino correcto. ¿Cómo es instruir en justicia? ¿Cómo lo debo hacer? Pues, sé transparente con tu cónyuge. Dile todo, no le ocultes nada, llévala a todos lados donde tú estés, que no haya una sola cosa que diga, probablemente me estás engañando por ahí. ¿Por qué no me dijiste eso? Demuestren que realmente se quiere reconstruir. Y en la Biblia, pues hay instrucciones. Ama a tu mujer, dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Dio su vida por ella. A los hombres, a las mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. Las mujeres usualmente se quejan mucho de eso, ¿no? Pero la tienen más fácil. Nada más dice, sujétense a sus maridos como al Señor. Y al hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, da tu vida por ella, para que la presentes delante del Señor sin mancha, como Cristo amó a la iglesia, pura. Es decir, que lo que nosotros varones hacemos y lastima a las mujeres, nosotros somos responsables de ellas. Y cuando Dios nos pida cuentas de nuestra mujer, si nuestra mujer hay una mancha, es nuestra culpa. Dice, tú la tienes que presentar delante de Dios sin mancha. Si tú haces algo, varón, la manchas y la vas a presentar y te va a pedir cuenta a ti, no a ella. A ella le va a decir, ¿te sujetaste a tu marido? Sí, muy bien. ¿No te sujetaste? Es lo que le toca a ella. Pero a nosotros es responsabilidad completa. Y ya ven, ya me estoy yendo por otra predicación, ese no es el tema. Ya ven cómo de un meme, de una situación que la gente se está burlando y es tendencia y demás, sí podemos analizarlo a través de la Biblia. Y sí nos redarguye, y sí nos confronta, y sí nos hace reflexionar de una cosa tan sencilla. Ahora, pónganlo en sus vidas diarias, en su forma de actuar con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, en el trabajo, a la hora de hablar con la gente. Todo eso lo podemos traer a la Biblia y nos va a enseñar a redarguir, a corregir y a instruir. ¿Qué tendríamos que hacer? Leer la palabra. Leer, para que sepamos cómo actuar. Sí. Porque en cada situación personal hay matices diferentes. No podemos generalizar lo que se debe hacer en todo.
Porque no siempre es igual. No siempre es igual. Les voy a poner algo, no es para debatirlo en este momento, pero les voy a poner algo. A ver, los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice, no matarás. ¿Lo han escuchado? Ok. Y si un soldado va a la guerra y es su trabajo y mata, ¿está pecando? O un policía que por su servicio tiene que enfrentarse a los criminales y dispara y mata a uno de los criminales, ¿qué pasa en eso? ¿Lo han pensado? O por ejemplo, dice la palabra, no mentirás, uno de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y Jesús, cuando hizo milagros, les dijo a sus discípulos, resucitó a la hija de Jairo y les dijo a sus discípulos, no digan esto. Todavía no lo digo. Y me imagino a los apóstoles, oye, ¿y Jesús resucitó a la hija de Jairo? No, estaba dormida. Estaban mintiendo. ¿Cómo? ¿Sí ven mi punto? Si generalizamos, sí, hay una regla general, pero cada situación tiene matices diferentes. Y entonces vamos a un punto que el cual la gente ataca a la Biblia y dice, la Biblia se contradice. Por cuestiones como esta. Por cuestiones como esta. No se contradice la Biblia, uno como creyente, queriendo defender la palabra, no se contradice la Biblia. Pues ahí dice, no matarás, y Dios les mandó al pueblo de Israel a asesinar pueblos enteros. Tal cual. ¿No le dijo al rey Saúl, ve y mata a todos los amalecitas y no dejes a uno solo, ni niños, ni mujeres, nadie? Sí lo dice. ¿Y cómo responden a eso, hermanos? Que alguien les diga, la Biblia se contradice. No se contradice. A ver, no, así lo dicen, ¿Su Dios no dijo no matarás? No, pues sí dice eso. ¿Y no su Dios también mandó matar hasta niños? ¿Qué responden ahí? Bueno, vamos a ir por partes. Con la misma Biblia será. Con la misma Biblia. Imagínense que tienen una hoja y en esa hoja hay muchos mandatos y estatutos y leyes y reglas. ¿Ok? Tienen su hoja, la arrugan. Ahora tienen la misma hoja arrugada y toman un pedacito de la hoja arrugada así y lo ven y ahí dice no matarás. Y ven otro lado de la hoja arrugada y del otro lado ven donde dice y Dios mandó matar a todo el pueblo de los amalecitas. Si lo ven así, se contradice, claro, pero ahora extiendan la hoja, aplánenla, déjenla extendida y van a ver cómo se explica todo. A la hora de extender y leer más y leer todos los contextos y leer por qué pasó en ese momento de tal manera que pasó así, entonces van a entender por qué. ¿Cómo se explica? Como dice el pastor, con la misma Biblia. La misma Biblia explica la Biblia en los matices de los contextos de cada situación. Sí, la regla general dice no matarás, pero lo que no entendemos es que la palabra ahí es asesinar con intención. Y eso es lo que condena Dios. No matarás, asesinar con la intención de querer acabar con la vida de alguien más. Pero en el caso del policía o del soldado, que el soldado dispara y ni siquiera se dio cuenta, disparó porque se está defendiendo. No tiene la intención del corazón de matar. Es más, Jesús dice en el Sermón del Monte, a ver, dicen los mandamientos, no matarás, pero si tú insultas a tu hermano ya lo mataste. ¿Han leído eso? Sí. ¿En el Sermón del Monte? Sí. Dice, no matarás, pero si tú insultas a tu hermano ya lo mataste, porque en tu corazón tenías la intención de matar, y eso es lo que condena el mandamiento. Sí, la intención. La intención del corazón. Entonces, por eso se necesitan más, y se necesita estudiar, y la Biblia ser explicada, y por eso Dios en su iglesia puso pastores, puso consejeros, puso maestros, para que enseñen dentro de los matices de cada situación.
que pueda existir. ¿Sí me explico? Entonces, de esto se trata. La Biblia es suficiente y la Biblia no se contradice, pero se tiene que entender en todos sus contextos y en los matices para cada situación. Todo es diferente, pero siempre va a estar la respuesta ahí y nos daremos cuenta que realmente nunca se contradijo. Pero hay algo mayor todavía. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 2:14? Este es mi último punto, ya voy recta final. 1 Corintios 2:14. Amén. Sí. Si alguien la tiene, puede leerlo fuerte y claro. Así dice la palabra de Dios. ¿Perdón qué? ¿2:14? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son Locura. locura, Pura. porque se han de discernir espiritualmente. Esto es un parteaguas tremendo y cambia la jugada a todos. ¿Por qué? Hay gente que estudia la Biblia y que tienen doctorados, que son teólogos en religión, su doctorado en religiones, y conocen la Biblia de principio a fin, en hebreo y en griego y todo lo que hay, ¿no? En la hermenéutica y la crítica textual y todas las ciencias que son de entender la palabra, las conocen, pero no creen en Dios. Entonces, ¿cómo? O sea, tienes tu megadoctorado, pero no crees en Dios. Sí, porque para él lo estudia como estudiaría cualquier documento antiguo. Y ya. Pero no cree, no le cree a Dios. Piensa como una compañera que es psicóloga, ella dice, no, pues todo eso está muy bonito, pero proviene de la imaginación del hombre por su necesidad de responder la vida. Eso es lo que dice, ¿no? Sí, está muy bien, pero proviene, y dice también, ¿no? Pero es que esto ya lo habían dicho los babilonios y los asirios, y Sigmund Freud dijo también cosas así, y otras religiones manejan lo mismo, y pues es lo mismo, ¿no? Es la necesidad del hombre de responder a las cosas de la vida. No es Dios, es la mente del hombre. Eso dice. Estudia, sí la conoce, sí conoce la palabra y más que muchos creyentes incluso, pero no le cree a Dios. Porque para ella es locura. Se cumple eso, ¿no? El hombre natural. ¿Y qué es el hombre natural? Y la palabra griega dice animal, o sea, ni siquiera dice natural. La tradujeron ahí de forma más leve, ¿no? Más blandita, el hombre natural. Pero literal dice el hombre animal. ¿Qué es el hombre animal? El hombre que sigue su instinto nada más. A diferencia de los animales, el ser humano tiene razonamiento, pero sigue siendo animal porque sigue su propio razonamiento. Como él cree, como piensa, así es. Entonces, se actúa y se comporta en base a instintos y emociones y lo que venga. Ese es el hombre animal. Y por supuesto que cuando llega la palabra de Dios fiel y directa y verdadera, pues es locura. Por supuesto que va a ser locura. ¿Por qué? Porque confronta. Porque como aquella pareja que les mencioné, ¿no? El que decía, ay, finge ser la actriz que me gusta. Ahí ellos justifican algo que saben en su conciencia que es incorrecto, pero lo justifican. Cuando llega la palabra de Dios y les pone la verdad, obvio es locura, porque no quieren ser confrontados y no quieren reconocer que hay pecado. Para el hombre natural, para el hombre animal, la palabra de Dios
No tiene sentido, es locura. Porque hay que discernirla espiritualmente. Sí. Y Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya va a llegar el Paracletos, así te dice en griego, el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cuál va a ser su función? Recordarles todas las cosas que yo os he enseñado, dijo Jesús. El Espíritu Santo, dice, les va a recordar, les va a guiar a toda verdad y a enseñarles lo que yo les estoy enseñando ahorita. Amén. Por eso todo creyente que pone su fe en Cristo y que recibe el Espíritu Santo, cuando nos ponemos a leer la Biblia, no nada más es agarrarla y leerla así, porque vamos a leer cosas, y sí, está ahí, pero es con la intención de, Señor, ayúdame a entender. Y no vamos a tener nuestro estudio, por ejemplo, vamos a empezar a leer Mateo. Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres decirme a través de Mateo. Un solo versículo, un solo pasaje, un capítulo nos va a dar más entendimiento. Y es más, podemos leer ese mismo versículo, ese capítulo 1000 veces y siempre nos va a decir algo. ¿Cierto o no pasó? Al 100. Y uno dice, pues si eso lo he leído muchas veces y nunca me había caído el 20, ¿no? Como dicen coloquialmente. ¿Por qué? Porque se entiende de forma espiritual. Que es el Espíritu de Dios hablando a través de su propia palabra, de su propio Espíritu que fue soplado, inspirado para inspirar a la gente que escribió, para inspirarnos a nosotros. Es el mismo Espíritu. A entender la misma verdad. Sí, la misma verdad que existió desde el principio. Y ahora hago la comparación de dos palabras, logos y rema. Repítanlas conmigo. Logos, rema. Ambas palabras son palabras griegas y ambas palabras significan palabra. ¿Cómo dicen palabra en griego? Logos. ¿Cómo dicen palabra en griego? Rema. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Juan 1.1 nos dice, ya lo había mencionado, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. En el principio era el verbo, es la palabra. Logos es el océano de verdad. ¿Sí? Juan 1.1. Lo vuelvo a decir, logos. En el principio era el logos. Díganlo conmigo, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. El logos es la verdad absoluta, es el océano de la palabra. ¿Ya lo tienen? Okay. Alguien que busque Romanos 10:7. Alguien que busque Romanos 10:7. Y lo pueda leer fuerte. Dice la palabra de Dios. ¿Quién descenderá a la Virgen? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Sí es Romanos 17? Sí. Entonces me equivoqué. Yo. Busco un versículo donde dice, y la palabra de Dios es por el oír. 10. Si alguien lo puede hacer, búsqueda. Bueno, voy a hacer... 17. ¿10:17? Sí, 10:17. Ah, perdón, era 10:17. Hermano, si lo puedes leer ahí mismo. Así dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, ¿lo puedes repetir nuevamente? Así que la fe. Así que la fe es por el oír Ajá, ¿y el oír? y el oír por la palabra. Rema de Dios. El oír, rema. Ahí utiliza la palabra rema en griego. ¿Ok? Así que la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense así, el logos es el océano de la verdad de Dios. Rema es tomarse un vasito de agua de ese océano. Amén. Es lo que va directo.
es lo que nos habla en el momento, con un solo versículo, con un solo pasaje, con una predicación basada en la palabra. Logos es toda la verdad. Rema es la verdad que me dice a mí Dios. La palabra que me dice a mí. En este mismo momento Dios está, voy a decir, está remando. Está dando rema. Dios está dándonos rema a cada uno. Lo que yo estoy exponiendo es logos, pero a cada uno le está dando un, dígalo, rema. Y cuando cada uno tiene su hábito de leer la palabra, si lo hace con la intención de decir, Señor, háblame en tu palabra, empieza la conversación con Dios. Empieza el rema. Empezamos a remar. Empezamos a remar, sí, empezamos a ver, Señor, tengo este problema, ayúdame, quiero entender, voy a la palabra, empiezo a leer y le estoy pidiendo rema, háblame. Y el Señor a través de su palabra está hablando. Y luego va confirmando con las cosas que van sucediéndonos en nuestra vida diaria. Y ahí, pues ya es nuestra decisión hacerle caso o no. Pero eso es rema. ¿Se entendió diferencia entre logos y rema? Perfectamente. ¿Y qué buscamos? Buscamos rema. Pero para entender ese rema nos tenemos que sumergir en el logos. Y logos es Jesús. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y vimos a ese logos hacerse hombre, y lo vimos caminar entre nosotros. Y se llama, ¿cómo se llama? Jesús. Así que voy a decirlo, y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Él es la palabra. Así que cuando nos metemos a sumergirnos en la palabra, nos sumergimos no en estudio, no en algo cognitivo, nos sumergimos en una persona y se llama Jesús. Eso es la cuestión sobrenatural de la Biblia. Es la cuestión sobrenatural de la Biblia, por lo cual no es un libro cualquiera. Va más allá. Es una persona hecha letras. Es hermoso. Muy hermoso. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar plenamente en la Biblia, orar y depender del Espíritu de Dios, sumergirnos en ese logos para recibir el rema y permitir que ese rema nos transforme. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén, amén.